Justo son las 12 con 2 minutos. Buenas tardes. Vamos a decir buenas tardes, iglesia. El Señor nos ha traído hoy. Extrañamos a algunos. Nuestro pastor Fer con su amada esposa Rebe están fuera. Algunos otros que fueron a una boda y no nos invitaron. Pero llegando vamos a alegrarnos con ellos. Y gracias a Dios que hoy estamos aquí. Yo no sé qué haya pasado antes de venir aquí, pero el Señor sí sabe. El Señor sabe cómo vienes, en qué situación vienes, quizá cansado, quizá con situaciones de casa, quizá con el pesar de las noticias que vemos en el mundo entero. Pero estamos aquí para escuchar la voz del Señor. Él tiene algo más importante que decir, que está en su palabra, así que atendamos a ella, hagamos a un lado aquello que nos estorba para escuchar, y yo haré mi mejor esfuerzo de entregar el mensaje de la palabra de Dios fiel, y que el Espíritu Santo nos hable el día de hoy por medio de su palabra. Así que pues ya hemos cantado, hemos orado y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que quiero que abran sus Biblias en Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Estamos en esta serie consecutiva de la carta a los Gálatas y estamos avanzando ya en esta serie de los Gálatas. Les comento que en diciembre estaremos interrumpiendo un poco esta serie para ver el tema de estaremos viendo algunas predicaciones referente al Adviento, a la venida del Señor, al nacimiento del Señor. Y estas fechas que nos hacen recordar, y son una oportunidad para recordar lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a ello. Pero mientras seguiremos octubre, noviembre con nuestra serie, yo le animo a leer y releer la Biblia en Gálatas, para que esa lectura vaya agarrando también claridad y el flujo de lo que están diciéndonos la palabra de Dios en esta serie, para que la aprovechemos bien. Ya abrimos nuestra Biblia, estamos ahí en Gálatas. Y voy a iniciar leyendo versículos 6 al 14, es el texto que toca para el día de hoy. Gálatas 3, 6 al 14. Ahora, escuchen con atención y vayamos ahí a nuestra Biblia. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Este es el pasaje que toca hoy, en esta tarde. Y oramos, y ya leímos el pasaje, y ahora estaremos entrando al mensaje. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Esto es lo que dice Lucas 24. Y si prestamos atención, Jesús está diciéndoles, justo en el camino a Emaús, Él ya resucitó. Lucas 24 es el final del Evangelio. Y después de haber resucitado, va camino a Emaús y se encuentra a 2 personas que no lo reconocen. Y le dicen: ¿acaso tú no has sido el único que
que no ha escuchado lo que ha acontecido con Jesús Nazareno? Y era el mismo Jesús que estaba ahí con ellos. Pero mira lo que quiero que notemos en esto, y quizá lo pasamos un poco de largo. Lo que dice Jesús es que ellos son insensatos y lentos o tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer, la fe, es algo importante que estamos viendo en Gálatas, todo lo que los profetas, o sea, Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas, toda la otra parte del Antiguo Testamento. O sea que ellos se habían sorprendido de que este Jesús que había dicho que era el Cristo había muerto. Pero Jesús les dice, son necios, son duros de corazón, porque los profetas ya habían dicho, y mira lo que dice más adelante el versículo 24 de Lucas, escúchalo nada más, dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo, el Mesías, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí prestaste atención? Jesús les dijo que los profetas, el Antiguo Testamento ya había dicho que Jesús, que ese Mesías iba a resucitar al tercer día y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y tenemos aquí una situación donde una iglesia, la iglesia de Galacia, se estaba apartando del Evangelio y estaba teniendo un celo nacional y estaba dejando de ver que el propósito desde un inicio, que estaba ahí en los profetas, en Moisés, era que ellos fueran luz para las naciones, que Israel cumpliera el propósito de alcanzar a lo último de la tierra. Pero ellos, por su necedad y por su dureza de corazón, habían perdido esa meta y ese objetivo. Y no es de extrañarse, iglesia, que el día de hoy sigamos teniendo el mismo problema. El propósito es justamente ese, que tendemos a repetir lo que Israel ha dicho. Cuando tú lees la Biblia y ves lo que pasa con Israel, no es para que digas, ay, esos israelitas, qué torpes, ¿verdad? Es para que te haga una alerta y veas que de alguna manera tú también, al igual que Israel, puedes caer en el mismo error que ellos. Y las advertencias nos sirven precisamente para tener cuidado de ver si estamos yendo por ese camino. La iglesia, ¿sabe qué he estado considerando esta semana? Justamente, no nos damos cuenta, pero nos alejamos del Evangelio. Dejamos de vivir una vida centrada en el Evangelio. Empezamos a dividir. Esto es para Dios y esto Dios no tiene que ver aquí. Empezamos a separarnos de lo que Dios, del propósito de Dios para situaciones tan triviales como atender un conflicto con un hijo en casa, o atender una situación entre cónyuges, o atender una situación del trabajo con personas incrédulas. ¿Qué necesitamos? El Evangelio. Esto es de lo que nos estará hablando el pasaje el día de hoy. Por eso el título del sermón es este, conforme a las Escrituras. Porque vamos a ver que Pablo, después de habernos dicho, dado el argumento de que solo por la fe el hombre es justificado, ahora llama al banquillo, ahí delante del juicio, llama a Abraham para que sea un testigo. Y le dice en pocas palabras, Abraham está de acuerdo conmigo porque la Escritura ha enseñado que ha sido siempre por la fe, no por las obras. No ganamos méritos delante de Dios por nuestro desempeño, sino por lo que Cristo ha hecho. Es la insensatez y la dureza del corazón el problema. Como digo, es algo que naturalmente viene o está todavía en nosotros, pero espero que el día de hoy podamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Este es el pasaje, atrás ahí. Este es el pasaje y está dividido en 3 secciones principales. Tiene 3 ideas principales.
Y está interesantemente estructurado, pero que lo que quiero que noten ahí, la Biblia de las Américas, si tú tienes una Biblia de las Américas, como esta, te lo divide con mayúsculas cuando está citando el Antiguo Testamento. Y ves ahí cuántas veces hace 6 citas. 6 veces alude al Antiguo Testamento para justamente hacer su defensa conforme a las Escrituras. Lo mismo que Jesús hizo y enseñó a sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos, dice ahí en Lucas, que abrió su entendimiento y ellos entendieron, ¡wow! Jonás, la historia de Jonás nos anticipaba que iban a ser 3 días. La historia de Daniel nos anticipaba que iba a ser sepultado. Que al igual que cuando escuchamos la historia de Daniel, ¿recuerdas quiénes eran enemigos que estaban confabulando y qué hicieron contra Daniel? Mintieron. Lo mismo pasó con el Mesías. Y empezaron a encajar cada una de estas historias, cada una de ellas, para ver cómo todo eso estaba ya dicho por los profetas. Desde Moisés, Génesis, Éxodo, hasta los profetas. Y de hecho dice en Lucas los salmos y los profetas. Ya estaba ahí anticipado. Entonces veremos y resumiremos el mensaje en esta frase. Dice: creyente, vive por la fe hasta el final, aferrándote a la obra perfecta y suficiente de Cristo. Eso es lo que quiero que recuerdes hoy, porque eso es lo que el pasaje te va a animar a hacer hoy. Creyente, tú que has dicho, yo he creído por la fe, ahora vive por la fe. ¿Hasta dónde? Hasta el último día. Hasta el último día que el Señor tenga para ti aquí, vive por fe. Y a veces damos por hecho que significa eso, vivir por fe, vivir por la fe. A veces nada más pensamos de una manera muy abstracta y general, pues yo creo en Dios. Yo creo que Dios hace todas las cosas, yo creo que Dios no deja. Bueno, sí, pero hay mucho más que eso. Y de eso se trata, que veamos la palabra, cómo ella nos lleva a más profundo de qué significa vivir por la fe. Entonces, en primer lugar, estaremos viendo en el pasaje, en la primera sección, versículos 6 al 8, Abraham, el padre de la fe. Como dije, Pablo llama a Abraham aquí al sillón para ser testigo y ser una prueba contundente de que el Evangelio, recuerden que Pablo está defendiendo la verdad del Evangelio. El Evangelio desde siempre se ha fundado en que somos aceptados por Dios, justificados solamente, y esa palabra es clave, porque algunos dicen, sí, es Cristo, pero no es solo Cristo, solamente por la fe en Cristo. Entonces Abraham, el padre de la fe, como leímos, así Abraham, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y lo que quiero que notemos, hay mucho en esto, pero tengo que resumirlo. Primero dice, creyó a Dios. Creyó a Dios. Es diferente decir creyó en Dios que creer a Dios. Sí, Abraham creía en Dios, pero no solamente creía en Dios. Creyó a Dios, creyó a la promesa, creyó la palabra de Dios. Y eso tiene mucha relevancia, tiene mucho significado. Pero lo segundo, le fue contado como justicia. Está citando, allí si ven que es en mayúsculas, está citando Génesis 12. Y en esa cita justamente está aludiendo, como lo leímos hace rato que Miguel nos hizo el favor de leer, en Génesis 15, viene esta narración y Dios lo toma y le lleva a Abraham afuera y ve las estrellas y le dice, así va a ser tu nación. Pero el texto no se queda ahí, sino dice, y Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia, le fue declarada. En ese momento Dios vio a Abraham como justo. ¿Era justo Abraham? No. Y desde ahí Abraham ya nunca más se equivocó. ¿Ya siempre caminó en justicia? No. Pero ese es el punto de la doctrina. Dios, a partir de su fe, lo vio justo todos los días.
porque esa justicia le fue otorgada, le fue contada por creer a Él, creer a Dios, creer la palabra de Dios, creer la promesa de Dios. O sea, Abraham creyó lo que Dios le dijo. Y mira, no es poca cosa. Abraham empezó a lidiar con Dios y primero Dios le dice, mira Abraham, sal. Y Dios le dice, mira, sal y quiero que vayas a esta tierra. No, dijo, sal y ve con todas tus chivas y ve con toda tu familia. Bueno, sepárate, de hecho le dijo. Va Abraham, pero sin saber a dónde. Imagínate por un momento que Dios te diga, fulanito, pon ahí tu nombre, ve con tu familia, sal. ¿A dónde, Dios? Yo te voy a decir a dónde. Y ahí, ¿qué se está poniendo a prueba? Su fe. Si Abraham va a creer no solamente en Dios, sino la palabra de Dios. Está fundada justamente en su carácter. ¿Quién es Dios? Pero lo que Él dice. Y Abraham caminó y su camino fue ese camino de fe, de justamente confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, de un heredero, de una nación, de una tierra. Y justamente después del capítulo 15 vemos a Abraham en Génesis 16 que escucha a su esposa y tiene un hijo, pero no de la promesa, sino de la esclava. Que fue entonces, dudó. Pero ves, en esa duda, entonces ya Abraham ya dejó de ser justo. No, porque ese es el asunto de la fe. Y es lo que Pablo quiere darnos a entender. Pablo entonces alude a la autoridad de la Escritura. ¿Te das cuenta? 6 veces cita y dice, mira, esto no es nuevo. Esto no es como que de repente a Pablo se le ocurrió el Evangelio a los gentiles. No, esto es algo que ya estaba escrito desde antes. Por eso dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Ya estaba desde ese entonces. Y de hecho, todavía más, si vamos a Génesis, el plan de Dios era traer de vuelta al Edén a todo hijo de Adán por medio de 2 descendientes, 2 simientes. Pero ahí está justamente el argumento. Pablo está diciendo otra vez, Abraham está de acuerdo con el Evangelio de la gracia. El Evangelio que nosotros hemos abrazado es un Evangelio bíblico, que está arraigado en las promesas de Dios. Y lo que quiero que notemos es, hermanos, es asombroso. Cuando tú dudes de que si estás en la verdad, nada más toma un momento para ver cómo es de preciso la promesa y el cumplimiento. Esto es imposible que lo haga un hombre o muchos hombres poniéndose de acuerdo. Que hace miles de años atrás, miles de años, Dios haya dicho que la manera en que Dios salvaría al impío sería a través de una muerte sustitutoria, de una manera perfecta, y Dios la cumpliera en Cristo. O sea, eso es único. Eso no lo encuentras en ningún otro lugar. La fe de los musulmanes para nada es una fe bíblica fiel. La fe de otras religiones que dicen, ¿sabes? Te dicen, bueno, sí, Cristo es un gran maestro, Cristo es un gran enviado de Dios, pero, ahí está ese pero grande, tú debes ganarte el cielo, en pocas palabras. Pero el Evangelio bíblico es un Evangelio totalmente de cabeza, que nos dice y nos invita a confiar en Dios y confiar a Dios, a su palabra, a sus promesas. ¿Por qué razón estás aquí? ¿Por qué razón para ti es importante apartar el domingo? El día que Dios consagró para Él. Dice Génesis, si tienes duda, ahí está en Génesis. Dios consagró el domingo. Bueno, el 7º día. Pero luego la iglesia se reúne el día que Jesús resucitó. Por eso es que nos congregamos el día domingo. Pero ¿por qué para ti el domingo es algo importante? Porque crees a Dios. Yo espero. Pero ¿sabes cuándo deja de ser importante? Cuando empiezas a dudar de la palabra de Dios. Es así. Tiene esa simplicidad, y a la vez es complejo, ¿verdad? Pero es así de simple. Es creer a Dios, creer a sus promesas.
Y es lo que vamos a ver en el argumento. Primero, Abraham es el padre de la fe. Una nota aquí, como dijimos, es que él creyó a Dios y por eso la justicia le fue otorgada, le fue imputada, le fue declarada. Es una justicia que le fue otorgada. Ahora, no dice que su fe fue una forma de justicia que agradara a Dios. Ahí está el tricky, el engaño muchas veces. Ok, Abraham creyó y esa fe fue una forma de justicia que agradara a Dios. No fue así. No, porque miren, aquí está la situación. Aún la fe pudiera ser malentendida y pudiera ser distorsionada a pensar de alguien que es una obra. O sea, tu fe no te salva. La calidad o la cantidad de tu fe no es la que hace que te salves. No es en sí, es lo que te salva, sino es, como dijimos la vez pasada, es el objeto de tu fe. Es creer a la palabra de Dios, creer a Dios. Es decir, que la fe de Abraham fue tomada en cuenta para que Dios le tratara como si estuviera viviendo una vida justa. Así es lo que nos dice este texto. Fue contada por justicia. Pero también vemos que esta enseñanza choca de frente contra el engaño de muchas religiones donde dicen que debes vivir justamente para entonces ser agradado o aceptado. Y eso está en nuestros corazones, está como en el chip nuestro. Portarnos bien para ganar el favor de Dios. Eso es lo natural en nosotros, eso es lo que luchamos. Hay un autor, se llama Jerry Bridges, y habla él en su libro Las disciplinas de la gracia. Este hace un ejemplo y dice que él muchas veces en el día bueno y el día malo, cuando tenemos un día bueno que nos dormimos temprano, nos levantamos temprano a orar y luego leímos la Biblia y ese día, wow, nos sentimos como súper capaces y vamos afuera y de repente nos cruzamos con una persona que dice, oye, háblame de Cristo. Tú dices, con razón Dios quería que hoy leyera y orara, ¿no? Y vienes con esa persona y ahí estás súper confiado hablándole de Cristo y ves que esa persona, wow, se convierte y tú dices, Dios me bendijo porque hoy fue un gran día. Pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. Dios no te bendice si tú tienes un buen día. La bendición de Dios no está condicionada por tu desempeño. Dios te bendice en Cristo, punto. Dios ya te bendijo porque tú estás en Cristo, como vimos en Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya estoy unido a Cristo y toda bendición que es dada en Cristo me es dada por pura gracia. Dios no te va a amar más si tú te portas bien. Ahora, yo no estoy diciendo que no se porten bien, o que no nos portemos bien, o que no busquemos agradar a Dios, o que busquemos tener un día así. Esa es la búsqueda, pero eso es consecuencia de la gracia, no al revés. Es consecuencia de ver el amor de Dios por ti, de ver la gran paciencia de Dios por ti, que te lleva, te constriñe, te controla para buscar andar conforme a su voluntad, no al revés. Y aquí viene algo que luego es importante aclarar, en la doctrina de la justificación. Tú dices, ¿a poco así? Y la verdad es que nuestro corazón rechaza, ¿no? ¿Cómo? ¿Abraham creyó y a partir de ahí Dios lo vio siempre justo? ¿A poco así? De fácil, pues nada más creyó la promesa. Pues sí. Esa es la doctrina de la justificación. Pero eso quiere decir que lo que la palabra de Dios enseña, como decía Martín Lutero, lo decía con esta frase, porque en el tiempo de Martín Lutero había personas que negaban esto, decían, no puede ser así. Y Martín Lutero decía, simul justus et peccator. Justo estamos en el mes de la Reforma, octubre. Y Lutero decía justamente esta frase, simultáneamente, justus, justo, et peccator, y pecador. O sea, simultáneamente el creyente es justo y pecador. Esa es la realidad nuestra. Sigue el viejo hombre actuando en nosotros, seguimos luchando, seguimos lidiando hasta que ese día que el Señor venga y esa obra sea consumada, seamos glorificados. Así que Pablo aclara esta doctrina bíblica de la justificación, que es posible ser amado y aceptado por Dios mientras somos
pecadores imperfectos. Eso es la verdad que tú y yo debemos de predicarnos. Dios me ama a pesar de mis errores. Yo necesito predicarme ese amor que Dios tiene. Es un amor único, hermano. Mira, justo alguien nos compartía una predicación de la semana y la escuché y justamente me llamó la atención el ejemplo que daba. Cuando estás con una persona y generalmente en el matrimonio y esa persona dice, híjole, yo ya no puedo amar más a esta persona. Ya no la aguanto, siempre lo mismo, siempre, y ya estoy cansado. ¿Y sabes? El corazón de Dios es completamente lo opuesto. A él le atrae el pecador, el necio. Y esto lo rechazamos. Es como que, ¿cómo Dios es así? No, Dios es justo. Sí, Dios es justo. Precisamente mandó a su Hijo para hacer justicia y lograr que el pecador fuera justificado. Pero ese amor único de Dios debe despertar en nosotros una pasión más grande que nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros, como dice Corintios, a morir a nosotros. Como dice Corintios, ¿recuerdas que el amor de Cristo nos constriñe, cambiando nuestro pensamiento? Que si uno murió, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el punto del Evangelio. Nosotros vivimos ahora una vida ya no centrada en nosotros, ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que son mis prioridades, es doblegar, es una y otra vez, por medio de esa gracia que he recibido en Cristo, matar esa voluntad que una y otra vez se revela contra la perfecta voluntad de Dios. Pero tenemos que avanzar, el tiempo ha avanzado. Dice el texto, versículo 8, la Escritura, preveniendo que Dios estableciera a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, el Evangelio, las buenas nuevas es eso, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un Evangelio escritural, ya había sido anunciado, y el plan de Dios era que el Evangelio llegara a los gentiles. ¿Y por qué se está discutiendo este tema? Porque los judíos decían, ¿cómo los gentiles? ¿No se supone que esto iba a suceder nada más con nosotros los judíos? Pero justamente estamos viendo que no es así. Ahora, esto es muy, muy interesante y no va a haber mucho tiempo para hablar, pero mira cómo Pablo, en la carta a los romanos, y cómo también los discípulos, cuando escucharon y Jesús les explicó cómo el Antiguo Testamento ya estaba anunciando que Cristo iba a morir, Cristo iba a resucitar y que ahora era el plan a todas las naciones. Estaba en el Antiguo Testamento. Los discípulos, cuando escriben los evangelios, no todos, pero todos los autores de los evangelios, tratan de plasmar justamente eso. Que el evangelio que hemos creído es un evangelio que tiene su conexión con el Antiguo Testamento, que es un cumplimiento, que no fue algo nuevo, sino fue algo ya profetizado, anunciado de antemano. Mira cómo lo dice Pablo, Romanos 3, ahí escúchalo por el tiempo, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, dice, confirmada por la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Pablo? De hecho, si tú sigues este pasaje, vas a ver que Pablo está hablando de la justificación por la fe, pero dice, esto no es nuevo, esto ya había sido anunciado por la ley y los profetas. ¿Qué significa la ley y los profetas? Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas, los otros escritos. O sea que ya, y eso es lo que hace Pablo, hace un argumento para decirnos, esto no es un evangelio que de repente hubo un cambio, sino es el cumplimiento de lo que ya había sido anunciado. Lucas 24, como vimos, nos decía esto. Justamente Jesús hizo eso, comenzó por la ley, por Moisés y los profetas, y continuando por los salmos, les explicó todo lo que referente a él decían los escritos. Así que es un firme cimiento a nuestra fe. En casa, ve al Salmo 22. Es un salmo de David. Y tú vas a ver en este Salmo 22 cómo detalla la muerte del Mesías y cómo se cumple perfectamente en la persona del Hijo. Isaías 53. Varón de dolores, experimentado quebranto.
está hablándonos del Mesías, y justamente todo, la hora, todo el tiempo, todo fue preciso y fue cumplido en la persona única del Hijo. Por eso nosotros ponemos nuestra fe justamente en eso, en Jesucristo. Porque Él es el Mesías, el enviado, el ungido. Eso significa el Cristo, ungido, el que Dios ungió, aquel que Dios aprobó, aquel que Dios mandó. Pero punto número 2. ¿Estás con Abraham? Versículos 9 al 12. Va a desarrollar este punto. ¿Ok? Abraham creyó, fue contado por justicia, pero mira lo que dice. Versículos 9. Así que los que son de la fe son bendecidos. Mira lo que vas a notar en este pasaje, versículos 9 al 12. Mira ahí. Los que son y los que son. Unos son de la fe y otros son de las obras. ¿Lo ves? Unos son bendecidos y otros están bajo maldición. Yo quiero que te convenzas por la Biblia, no por lo que yo estoy diciendo. ¿Sí lo ves ahí? Unos son creyentes y otros no. Unos son justificados y otros dice son malditos. No pueden ser justificados porque dice ahí, nadie puede cumplir la ley. Realmente, lo dice ahí justamente. Nadie, versículo 11, nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Versículo 10 dice, maldito todo el que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que si tú no cumples toda la ley, tú fallaste. Y si tú fallaste, estás reprobado. Es lo que Pablo está tratando de decir. Y están estos dos tipos de personas, los que son de la fe y las que son de las obras. Y el creyente, mira aquí, lo que quiero que notes es justamente eso. Pablo dice, ok, el creyente inicia por la fe, es justificado, pero luego dice, vivirá por ello. Vivir por la fe, a vivir por las obras. Ok, Gálatas, ustedes creyeron en Jesús, eso es un buen inicio, pero ahora no vuelvan atrás. No vivan por las obras. Y esto es algo común para nosotros, como que, sí, yo creo en Cristo, pero ahora se trata de mí, mi esfuerzo, voy a leer más, voy a hacer más cosas para que Dios me bendiga, para que Dios sí produzca en mí esto o aquello. Y eso es justamente lo que está Pablo diciendo. No, Gálatas, no retrocedan, vivan por la fe, continúen viviendo, renuncien a todo intento de ganar el favor de Dios. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham renunció, él recibe la promesa y en ese momento él renuncia a todo intento de ganarse el favor de Dios. ¿Cómo recibiría Abraham la promesa? Abraham, bueno, sí le dijo, ve, anda de mí, sé perfecto, pero eso es consecuencia de justamente lo que él creció y de andar, de creer la palabra de Dios. Y aquí es muy importante esto justamente, creer a Dios. Abraham tuvo que continuar un camino de fe. ¿Y cómo era alimentada esa fe? Más revelación, más palabra. Él entendía mejor de la promesa. Abraham empezó diciéndole, bueno, sal. ¿A dónde? Yo te voy a decir a dónde. Pero después llegó el punto de, esta tierra te va a pertenecer a ti. ¿Ves? Hay una conexión muy fuerte entre creer a Dios, pues significa justamente eso, creer la palabra de Dios. Y aquí hay una aplicación muy importante. Pasa mucho en las iglesias, hermanos. Nos quedamos con yo cuando tenía 14 años, hice mi oración de fe y conocí el Evangelio y yo desde ahí sé que soy salvo, pero hoy tu vida no está siendo transformada. Y de hecho Pablo va a decir, si tu vida no está siendo transformada por el Espíritu de Dios, cuidado, porque quizá tú estás realmente lejos de Dios y no te das cuenta. Y tú dices, pues yo tuve una experiencia, yo sentí una paz enorme cuando yo escuché el Evangelio por primera vez, y eso es todo en tu vida. Y han pasado 10 años y todavía no ves fruto de la palabra de Dios y transformación y cambio, no solamente dejar de fumar o tomar o hacer estas cosas, o bueno, embriagarse, sino que ya tu carácter es otro.
Ya tú ya no eres alguien que miente, que está luchando con la mentira, está cambiando su paciencia para con otros. ¿Me explico? Eso es lo que quiere hacer el Evangelio, no nada más. Miren, el moralismo puede con el cigarro, el moralismo puede con el alcohol, el moralismo puede con la conducta. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Jesús dijo, no es nada más lo que está por fuera, sino qué pasa dentro de ti. Eso es lo que quiere hacer el Evangelio. Hermanos, recuerdo cuando estaba en la universidad y en la preparatoria, había muchos padres que decían, es que mi hijo ya no quiere saber nada de Dios. Mi hijo ya se cansó, ya no quiere saber nada de Dios. ¿Y sabe qué pasaba muy en el fondo? Justamente eso. Porque este falso evangelio produce orgullo o desesperanza. Orgullo, o sea, si tú dices, yo voy a ganar el favor de Dios. Sí, creo en Cristo, pero ahora yo tengo que ir a la iglesia fielmente, diezmar puntualmente, que hay que hacer eso, ¿verdad? Bueno, los diezmos lo aclaramos luego, porque la Biblia incluso nos dice que ya no es así. El mal entendimiento de eso, pero el punto es este. Ahora voy a hacer esto. Para que puedas participar en los ministerios tienes que leer tu Biblia quién sabe cuántas veces y tienes que hacer esto y aquello. Y estos hijos de estas personas que crecen en este ambiente terminan diciendo, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque este falso evangelio produce desesperanza y orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque algunos se engañan creyendo, yo ya lo logré. Yo ya lo logré. Ya soy un cristiano maduro. Yo ya no batallo como esas hermanitas que siempre traen esto y aquello. O ya no batallo con esto y aquello. Y empiezo a meter mi orgullo porque finalmente se trata de ¿cuál obra? Mía. ¿Saben? Paréntesis aquí. La salvación siempre se ha tratado de obras. Quiero aclarar aquí. Fuimos salvos por obras. Pero no por nuestras obras, sino las obras de Jesús. Jesús tuvo que vivir 30 años perfectamente, sin pecado. Él vivió esa vida justa que tú eras llamado a vivir. Cristo no solamente murió por ti, Cristo vivió por ti, por mí. Esa vida es ahora puesta a mi cuenta. Hay un canto que cantábamos en la prepa que se llamaba Su manto por el mío, y dice esto, su manto por el mío, gloria a Dios, en su justicia Cristo me vistió, ya suyo soy. O sea, su justicia es mía, yo estoy vestido en Cristo, esto es una ropa blanca perfectamente todos los días, porque Dios me ve así, en Cristo, vestido, unido a Cristo. Y ya no se trata más de mis obras. Y otra vez, el tema de la salvación. Fuimos salvos, justificados, pero seguimos siendo salvos. ¿Cómo sigues siendo salvo? Esa es la pregunta. ¿Cómo sigues siendo salvo? ¿Por tus obras? ¿O por las obras de Cristo? Por eso la predicación del Evangelio es: aférrate a Cristo, mira a Cristo, voltea a ver la cruz y deja de verte a ti, deja de verte al vecino, mira a ver la cruz. Mira y ve la cruz. Eso es lo que nos ha llamado el Evangelio. Por eso dice el texto: maldito todo el que permanece todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que nadie es justificado ante Dios por la ley. ¿Qué significa ser maldito? Es eso. Una persona finalmente es maldita porque cree que vivir por las obras va a hacer de alguna manera lograr a favor de Dios. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Crees que depende de ti, pero no. Tú estás vestido en Cristo, tú has sido unido a Cristo, y porque Él te ha dado ese favor inmerecido. Eso es gracia. Dios se ha complacido, así como Abraham. Hace tiempo me preguntaba, pero ¿por qué Abraham? Y no Esteban, no sé. ¿Por qué Abraham? ¿Qué hizo Abraham? De hecho, le preguntaba esto a mis alumnos de prepa. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque él creyó a Dios.
¿Por qué escogió a Abraham? No había nada en Abraham. Lo escogió de entre él. De hecho, en el texto en Génesis te vas a dar cuenta que él era como todos los demás. Porque Dios te escogió a ti. Por pura gracia. Porque le plació mirarte a ti. ¿Sabes? Eso es algo asombroso, que Dios te haya volteado a ver a ti por su pura voluntad. Tú no hiciste nada. Nunca. Y Él voltea a verte a ti porque Él te tomó, te escogió, te lavó, te vistió en Jesucristo. Y por eso sus ojos están siempre a tu favor. Esa es la gracia del Evangelio. Ese es el favor de todos los días de Dios por nosotros. Y hermanos, wow, o sea, Dios nos ve tal cual somos. A Él no lo engañamos. Él sabe todas nuestras debilidades, todas las veces que ofendemos a otros. Pero es la gracia del Evangelio, que Él volteó a vernos y Él nos mira en Cristo y nos acepta en Cristo y nada más. Pero tengamos paciencia. Pablo mandó la carta a los Gálatas y la leyó de pe a pa, de principio a fin. Y todavía nos falta capítulo 4 y 5, donde nos va a decir cómo la gracia se ve en la práctica. Sí, o sea, por eso digo, no nada más es, pues pura gracia, y vivamos por la gracia, y no pasa nada. Bueno, mira, Dios me ve todo vestido en Cristo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No, eso no funciona por una lógica, sino por abrazar la palabra de Dios que nos dice: yo te escogí, yo te veo en Cristo siempre justo, no importando cómo te comportes, yo te veo a ti justo. Y yo te amo a ti, mi amor por ti no cambia. Pero al ver esa gracia, debe constreñirnos y debe llevarnos a un amor fuerte. Pero punto 3 y último. Cristo es nuestro Redentor. ¿No podemos leer versículos 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Podemos leerlo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Es el acto de Dios por el cual rescata a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, a través del sacrificio sustitutorio de Jesucristo. Este concepto se basa en la idea de que la humanidad caída y depravada es incapaz de salvarse a sí misma y necesita un rescate pagado por un Redentor. ¿Por qué tantas historias de sustitución? En la Biblia tú vas a encontrar muchas. ¿Te acuerdas a Abraham, que sacrifica a su hijo? Bueno, lo puso en el altar y estaba ya para enterrarle pero ¿qué hubo? Un sustituto. Trabado en un zarzal, en espinas en su cabeza. ¿Te suena algo al Evangelio? No está allí por casualidad, porque de repente Moisés, quien escribe, dice, estaba ahí. No, ¿verdad? Lo dice, o sea, el Espíritu Santo, que es el autor divino de toda la Biblia, lo puso ahí a propósito para que te llevara a la cruz. Sustitución. La Pascua tenía que ser el cordero, un corderito perfecto, sin mancha, de 1 año. Y tenía que ser puesta la sangre en los dinteles para que la ira de Dios pasara de largo. ¿Ves? La Biblia está llena de esta sustitución. Y lo que Pablo está diciendo, Cristo nos redimió, o sea, Cristo es el cumplimiento de la maldición de la ley. ¿Cómo? Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Tú deberías, y eso es paradójico, tú deberías haber sido clavado a esa cruz. Y a la vez tú estás clavado en una cruz. Con Cristo estoy juntamente clavado en la cruz. ¿Estás tú juntamente con Cristo en esa cruz? Pablo te explica qué significa eso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, familia, ese es el bendito evangelio de nuestro Señor, que Él tomó nuestro lugar. ¿Eso te conmueve? ¿Estás haciendo algo más importante ahora que atender a la palabra de Dios? ¿Tu mente quizás está en otro lugar? ¿O estás frío ante lo que Cristo hizo en esa cruz hace 2000 años? ¿O eso sigue impactando tu vida para llevarte a amar a aquellos que son difíciles de amar? Para llevarte a morir a tu propia vida y vivir para Él. Cristo nos redimió. Él se hizo maldición por nosotros. Él fue nuestra sustitución. Él justamente cumplió lo que la Biblia estaba anunciándonos, que Él moriría en nuestro lugar. Pero como dije hace rato, no solamente Él tomó la maldición, siendo colgado en un madero y siendo maldito por nosotros. De hecho, esto es interesante, que eran colgados cuando habían pecado, los mandaban afuera de la ciudad y eran puestos en un árbol como vergüenza. Jesucristo tomó el lugar nuestro, tomando nuestra vergüenza en esa cruz, para llevarnos a un día donde no tengamos más vergüenza. Cristo sufrió un abandono tal que el Padre le dio la misma espalda, para que el Padre un día, por la eternidad, nunca más tenga que darte la espalda y puedas ver su rostro. ¡Wow! Eso es lo que logró Cristo en la cruz. Y eso tiene lugar en tu hoy y en tu momento a momento en tu vida, hermano. Dios quiere que tú te prediques la cruz una y otra vez cuando justamente tienes esos momentos difíciles para amar a otros, para morir a ti, para vivir para tu pequeño reino en vez de vivir para el reino de Dios. ¿Cómo se ve el evangelio en tu matrimonio? ¿Cómo se aplica el evangelio en tu matrimonio? Varón, ¿tú estás amando a tu mujer, respetándola como Cristo a la iglesia? Mujer, ¿tú estás predicándote el evangelio, tomando tu rol como ayuda de tu esposo, sujetándote a él? En la crianza, padres, ¿cuántas veces le has gritado a tu hijo con impaciencia? ¿Cuántas veces has sido enojón con él? Y sabes que esos somos nosotros. Somos padres imperfectos, pero que necesitamos correr una y otra vez a la cruz. Ahí encontramos esperanza, ahí encontramos perdón, ahí encontramos libertad verdadera, ahí encontramos lo que nuestra alma tanto ansía, en esa cruz. ¿Cómo es tu vida laboral? ¿Cómo es tu vida día a día en ese trabajo que estás? Donde estés, sea en casa, sea en donde estés. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Lo estás haciendo para Él? Y muchas veces pensamos que sí, ¿verdad? Sí, lo estoy haciendo para Él, pero ¿cómo se ve esto? Es una vida conectada, que la palabra de Dios está morando en abundancia en tu vida por medio del evangelio, y eso está conectándose con una obra del Espíritu, produciendo amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Eso es lo que está produciendo Dios en tu vida por medio del evangelio. Esto no lo puedes hacer tú. Esto no lo puede hacer mi fuerza, ni mi determinación, ni mis muchos consejos. Está bien que tú sepas muchos consejos y muchas cosas, pero eso no te sirve realmente para que esto trascienda a lo eterno. Cada momento en la vida del cristiano trascienda a lo eterno cuando está siendo fruto, resultado de una vida centrada en el evangelio, de una vida que está corriendo a la cruz, que está yendo y: Señor, yo soy un pecador, yo necesito tu gracia, Señor, yo no puedo hacerlo por mí, pero yo sé que tú en tu Hijo puedes hacerlo en mí, puedes hacer morir a mí mismo para servirte a ti y servir a otros. Vivir por fe no es creer a Dios solamente, creer en Dios, perdón. ¿Recuerdas?
creer a Dios, creer su palabra. Tú no vas a creer a Dios si tú no abres este libro o tu Biblia en la semana. Yo necesito creer a Dios. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero también vivir a la luz de ella. Como decíamos en esta proposición al inicio, creyente, vive por la fe hasta el final. Hasta el final, hasta tu último día, aferrándote a la obra perfecta y suficiente de Cristo. ¿Puedes recordar esto? Y puedes ver cómo esto te lleva a esos momentos en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, a la hora que tú conduces con el total desconocido que está enfrente, que se te metió de Málaga. Llévalo a cada momento de tu vida. Señor, ayúdanos a creer tu palabra. El enemigo ha trabajado día y noche sin cesar para alejarnos de tu palabra, estando tan cerca y a la vez tan lejos. Señor, podríamos hacer muchas cosas, como ir a la iglesia, ofrendar, enseñar. Pero Señor, que eso no sea un estorbo para realmente vivir nuestra vida en amor por ti, predicándonos como cantamos. Cristo tomó nuestro lugar. Glorioso intercambio. Cuán gran misterio que por gracia salvos hoy. Señor, ayúdanos a sus matrimonios, ayuda a nuestra crianza, ayuda a los jóvenes allí en su escuela, cuando son influenciados por la mentira de este mundo, que tu evangelio prevalezca en sus vidas por medio de sus padres y la crianza de ellos. Ayúdanos en nuestros trabajos, ayúdanos en nuestro ir y salir. Levántanos, Señor, levanta tu iglesia aquí en Querétaro, en México, en el mundo, para que llevemos ese evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares y alcancemos hasta lo último de la tierra. Señor, bendícenos en Cristo, bendícenos en Cristo, y en su nombre te lo pedimos. Amén. En nuestra vida podemos invertir y apostarle a muchas cosas. Podemos invertir en una casa, invertir en un negocio, invertir en un coche, diferentes cosas. Pero la palabra de Dios nos anima a apostarle a las cosas de Dios. Observen bien estos 3 versículos que voy a mencionar. Dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren sobresalir en gracia de dar. Observen bien esta otra parte donde menciona lo siguiente. Dice así: traed todo diezmo al alfolí, y que haya alimento en mi casa, y ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y este último versículo dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová honra debido a su nombre. Traer ofrendas y venid a sus atrios. Entonces, antes que nosotros podamos invertirle a las cosas terrenales, antes que nosotros podamos
agarrar y pensar y hacer planes en esta vida. Probablemente yo en algunas ocasiones he hecho planes para el siguiente viernes. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a planear una carne asada, ¿no? Puede ser. O en un negocio o en algún bien material. Dice que primeramente tenemos que estar pensando en apostarle a Cristo. Por eso menciona, dice, ponerme a prueba. Dice la palabra de Dios, dice, ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Que Dios no es deudor de nadie y realmente quiere que aún en los tesoros que Él nos da podamos ponerlo a prueba y podamos apostarle por Él. Pues miren, estos son los números de cuenta y ahí están los sobres para que quiera ofrendar. Y bueno, pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias por este día, mi Dios. Gracias porque tú, Señor, mueves nuestros corazones, Señor, para poder estar bajo tu bendición, mi Dios. Señor, reconocemos que todo procede de ti, Padre, y que aún las cosas que tú tienes, Señor, son tuyas, mi Dios. Reconocemos también que tú, Padre, pues nos has dado vida, nos has dado bendiciones de familia, bendiciones también en esta tierra. Y Señor, pues queremos que también tú puedas aceptar estas pocas bendiciones que a veces tenemos contigo, Padre. Permite que siempre te consideremos en todos nuestros caminos y bendice también a todos esos corazones, Señor, que apuestan por ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con la oración. Vamos a tomar un tiempo de oración. Una vez en el mes nos reunimos, todos los cultos oramos como iglesia, pero una vez en el mes nos reunimos en grupos de 3 para orar. Lo haremos de esta manera, 3, 4 personas, si es posible que no sea con tu mismo núcleo siempre, para que también lleves las peticiones de otros hermanos. Están todos invitados a estar, obviamente queremos llevar las cargas los unos de los otros, pero también oraremos en particular, si puede uno en el grupo. No todos en el grupo tienen que orar, ¿verdad? Puede hacer uno la oración de todos, o 2 personas la oración de todos, para hacerlo también eficiente y al tiempo. Pero si uno o la persona que ore, que podamos interceder como iglesia por Veracruz, Poza Rica y otros estados que están sufriendo pues situaciones hoy amanecieron muchos de ellos con pérdidas totales, con todo su patrimonio quizá perdido, y pues son momentos que sabemos que vienen por la caída, pero también Dios lo usa para levantar su iglesia, y oremos por ellos, que Dios les afirme su fe y que Dios también supla las necesidades de ellos. Y podamos, no sé, si entre nosotros también ver si podemos apoyar a algunos que conozcamos directamente, también organizarnos para eso, ¿verdad? O sea, la fe nos lleva a la acción. Así que primero oremos, estamos orando y viendo cómo orar por ellos. Pero entonces uno ore por ellos y los demás pues podemos compartir alguna petición entre el grupo. ¿Okay? Entonces tomamos el tiempo ahora, pueden moverse con toda confianza y libertad para orar entre nosotros.